Ok, listo. Bueno, ¿Listos? Bueno, entonces, agradecemos muchísimo a Roswell, ingeniero Francisco Santa Cruz. Entonces, bienvenido. Este es el auditorio para que usted pues, presente la charla ya que nos están ofreciendo. ¿Listo? ok. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es César Santa Cruz. Soy Project Engineer en Rockwell Automation Colombia, en el área de Life Cycle. En el día de hoy les traigo una charla un poco amena, no tan formal, no tan acartonada, sobre lo que hemos llamado nosotros los retos de automatización en Colombia, que es más o menos cómo vemos nosotros como Rockwell Automation el trabajo de la ingeniería, de la automatización industrial, no solo en Colombia, en la región en general. Nosotros somos una empresa con participación mundial en el mercado de la automatización industrial y en especial en Latinoamérica, ¿sí? Y el área que nosotros cubrimos, que es Centroamérica, Colombia y Ecuador, tenemos pues una gran influencia. De esto que hemos visto nosotros, hemos visto, digamos, una serie de aspectos, ¿sí? A considerar que son muy propios, digamos, de nuestra cultura, muy propios del eh, ambiente de trabajo que he querido traerles pues a, a contar a ustedes. ¿Listo? Bueno, la intención de esta charla es que sea un poco más interactiva, que no sea tan, sí, unilateral. Eh, Mi intención es que ustedes también puedan en cualquier momento interactuar con nosotros, decirnos qué piensan, qué opinan de lo que ven de Rockwell Automation, de lo que ven en estas presentaciones. Vamos a hablar inicialmente de lo que es la automatización, de lo que nosotros creemos que tenemos como concepto de automatización industrial, ¿sí? Porque muchas veces se habla del tema, pero no se, como que no centramos la idea en algo en concreto, no la aterrizamos. Vamos a hablar un poco de la infraestructura industrial, de cómo está en este momento el hardware, sobre todo, el diseño de sistemas de automatización industrial en Colombia, qué se necesita, ¿sí? Para tener un sistema de automatización. Y eso como una base para ya hablar de los otros dos temas, que son Industria 4.0, uno de los grandes retos en Colombia, en Latinoamérica. O hablar un poquito de inteligencia artificial, aunque este, digamos, no es un escenario como para hablar a profundidad del tema, pero sí mostrarles hacia dónde estamos enfocados, ¿no? ¿Cuál es nuestra oportunidad de mercado hacia lo que es la inteligencia artificial? Y un poco para cerrar, ¿sí? Como para hacer algo de debate también de referirnos hacia el impacto social y cultural, ¿sí? De la automatización, de la presencia de Rockwell, ¿sí? En la industria colombiana. Bueno, vamos a hablar de automatización. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, el caballero que está acá al frente, ¿quién es? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Y qué hace Rockwell? ¿Sí? ¿A qué se dedica Rockwell? Entonces, es la primera gran pregunta, o sea, ¿por qué estamos aquí sentados conversando? Sí, yo estoy acá dándoles estas palabras. Entonces, hablemos de Rockwell Automation. ¿Quién quiere decirme qué es Rockwell Automation? ¿O qué ha oído hablar de Rockwell Automation, esa marca que yo llevo aquí en la camisa? ¿Qué significa? ¿Alguien? Ajá, ok, muy bien, ok. ¿Quién más quiere apoyar, complementar la respuesta del compañero? ¿No? ¿Nadie? Está muy bien, sí. O sea, digamos que eso me permite a mí entender que ven la parte de Rockwell Automation, la empresa Rockwell Automation como tal, digamos por lo más conocido que es el hardware, ¿no es cierto? Pero Rockwell Automation va mucho más allá de eso. Primero, somos una empresa líder en el mercado
sobre todo en Latinoamérica, con un impacto muy grande en el desarrollo de tecnologías de automatización industrial. Empezamos nosotros siendo fabricantes de motores, de controles de motores, en ese entonces discretos, luego de variadores de velocidad, de controles de automatización programable con la salida de el PLC, la invención del PLC, ¿sí? Eso generó un cambio sustancial en el desarrollo de la automatización industrial y precisamente de eso es lo que queremos hablar. Pero Rockwell, digamos, no se quedó allí. Rockwell siguió adelante en la búsqueda de encontrar que esa automatización de piso, lo que está allá en las plantas, lo que está allá en las máquinas, tenga un valor agregado. A ese valor agregado, ¿sí? Que es tomar toda esa información que está allá, todo ese comportamiento de esos sistemas automatizados y llevarlos por toda la empresa hasta la gerencia, ¿sí? Hasta los directivos de la empresa, hasta donde se toman las decisiones de valor en una empresa, eso nosotros le llamamos la empresa conectada. Y ese, digamos, esa es la visión de Rockwell en el mercado global. Bueno, siguiente. ¿Qué es esto de la empresa conectada? La empresa conectada es, ¿sí? Darle valor agregado a lo que ya se tiene instalado en los sistemas de automatización. Hablado, por ejemplo, allá compañero de variadores de velocidad. Sí, listo, los variadores de velocidad, su función principal, ¿sí? Es controlar la velocidad de un motor en un proceso para tener algo regulado en campo. Eso lo puede ver el técnico que está ahí enfrente del motor o el operador de la máquina. Y traducido a unidades de producción, la persona de producción, la persona de inventarios y de pronto un poco más arriba la persona de calidad. Y si queremos que eso se vea más arriba, ¿qué hacemos? Pues tenemos que conectar ese variador de velocidad y empezar a sacarle información. Y asimismo, como le sacamos la información a ese variador de velocidad, le podemos sacar la información a un controlador, ¿sí? Comúnmente llamado PLC, que nosotros ya tenemos un concepto mucho más amplio, que es PAC. Un PAC es un controlador que tiene unas funciones avanzadas, ¿sí? Pues multitarea, es multidisciplinario, ¿sí? Y puede trabajar de forma integrada, incluso con funciones avanzadas hoy en día hasta de inteligencia artificial, que es lo que vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. Si cogemos toda esa información y la empezamos a condensar, ¿sí? A extraer datos importantes, a extraer información de valor, ¿sí? A sintetizarla, a correlacionarla, ¿sí? Y la combinamos en todos los procesos a lo largo de toda la cadena de producción y lo llevamos hasta unos datos consolidados que se les puede presentar a las personas que toman las decisiones, a eso le llamamos la empresa conectada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, simplificar toda esa información que está abajo como números, como unos y ceros, como datos de corriente, de potencia, ¿sí? De unidades por minuto, y convertirlas en unos datos de valor para la toma de decisiones, a eso le llamamos nosotros la empresa conectada. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Primero, nuestro objetivo es incrementar la producción, optimizar la producción. Y ese es uno de los pilares de la automatización industrial moderna. Si bien los sistemas de automatización industrial parecieran tener un impacto casi que negativo, porque siempre se habla de que donde hay una máquina automatizada, ahí había antes una persona, ¿sí? Y esa es una de las cosas de las que quiero que conversemos al final, ¿sí? Y es, ¿de verdad se necesitaba una persona ahí o esa persona tiene más valor detrás de un computador, tomando las decisiones, no operando la máquina, el motor, ¿sí? O no abriendo o cerrando un interruptor, toma decisiones, ¿sí? Y las personas tomamos, digamos, las decisiones humanas, tenemos un criterio humano para hacer las cosas y las máquinas les dejamos, ¿sí? Lo que saben hacer mejor, ser estables, ser confiables, tener un ritmo de trabajo constante, ¿sí? Tener métricas. Los seres humanos somos contrarios a ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros tenemos
una forma de trabajo aleatorio, un ritmo de trabajo que no es constante, no podemos sostener una calidad. Las máquinas sí pueden hacer eso, los procesos automatizados pueden hacer eso. Entonces, ahí es donde cobra valor en primera instancia la automatización industrial. ¿Cómo? Agregando hardware, ¿sí? Controladores, variadores, escadas, ¿sí? Agregando software, ¿sí? Como pantallas de visualización, como sistemas de reporte, como sistemas de capturas de datos, como sistemas de análisis, ¿sí? Y también agregando ingeniería. Las personas que estamos acá desarrollando ideas, conceptos, desarrollando soluciones, ¿sí? Que van de la mano de las necesidades de los clientes. El segundo, sí, es nosotros empoderamos a la gente y es Rockwell Automation se caracteriza porque si tú piensas, ¿sí? Que es importante, le damos la importancia y lo ponemos a andar. El criterio de las personas se cobra valor, la ingeniería, ¿sí? Cobra valor. El talento humano cobra valor en esto. O sea, no todo es simplemente sentarse a programar, desarrollamos y ya, y el programa del PLC sale, lo conectas en la máquina y funciona. Listo, eso es un componente. Pero el interactuar con las personas, el entender al cliente, el poder tomar una decisión a tiempo, una decisión oportuna, ¿sí? Eso es digamos, una de las cualidades más respetables dentro de nuestra organización. Bueno, construimos resiliencia. ¿Qué es eso? ¿Sí? Que nosotros hacemos proyectos que se puedan sostener en el tiempo, que puedan sortear dificultades, ¿sí? Y que puedan crecer en el tiempo. Y hoy en día abogamos nosotros por hacer trabajos más eficientes. Hacer más trabajos más eficientes significa menos consumo de recursos, menos desperdicios, menos consumo de energía. Básicamente eso. Y acelerar la transformación. Y esto último, sí, tal vez no es tan visible en Rockwell Automation y también por eso quise traer esta charla con ese enfoque de Rockwell Automation, sí, es una empresa dedicada a hacer transformación digital. Tal vez de nosotros conocen los controladores, ¿sí? ControlLogix, digamos, es nuestro producto premium en hardware. Conocerán nuestro HMI convencional, Factory Tool View, ¿sí? En sus diferentes versiones, High Edition, Machine Edition. Algunos habrán visto variadores o sensores, pero más allá de eso, nosotros tenemos una gran vocación por el desarrollo de soluciones, ¿sí? En la transformación digital, en el manejo de la información. Entonces, estamos paso a paso, ¿sí? Vamos de piso a techo creciendo, llevando soluciones cada vez más amplias. Hasta ahora que ya tenemos incluso soluciones en la nube. Sí. Bueno, ¿cómo desarrollamos todo este concepto? ¿Sí? Primero, a través de tecnología, desarrollamos tecnología en diseño de producción y control. Entonces, básicamente ahí cabe ControlLogix, Studio 5000, Factory Tool View, las aplicaciones convencionales de Robot Automation. Dispositivos inteligentes. Una de las cosas más importantes, digo yo, en el mercado actual que ofrecemos nosotros, es que nuestros dispositivos hablan por sí solos. ¿Sí? Nuestros dispositivos se pueden conectar a una red Ethernet y brindar información de valor. No es solamente tener el variador y que el variador te diga, ok, estoy motor encendido, corriente, 15 amperios. Es que el motor pueda decir, mira, ¿sí? Este motor está teniendo un rendimiento que se está cayendo un 1% cada año. Avísele al sistema, por ejemplo, un Factory Toll Guardian, de que si sigue así, en 3 años, este motor ya va a perder su desempeño, hay que hacer mantenimiento. O calcular, por ejemplo, mire, este motor está generando un exceso de consumo de energía. ¿Qué hacer, sí, para que el consumo de energía sea más eficiente? Y si hacemos un consumo de energía eficiente, hacemos un proceso, sí, mucho de menor costo, sí, más rentable
y de mejor calidad pues para la empresa. Entonces, tener ese tipo de dispositivos que nos cuenten a nosotros cómo están funcionando, digamos, es un pilar para tener esta parte de información de empresa conectada. Bueno, logística de producción y soluciones en la nube. Soluciones en la nube, digamos, estamos todavía avanzando. Cada día tenemos mejores desarrollos, tenemos mejores aplicaciones. Estamos en el proceso de mostrarles esto a nuestros clientes, convencerlos a nuestros clientes de que estas soluciones sí son adecuadas para sus necesidades de la empresa. Vamos muy de la mano con el desarrollo de tecnología, de las nuevas tendencias en automatización industrial. La industria 4.0 precisamente es una revolución industrial, no es solamente una serie de recursos, ¿sí? Es todo un concepto. Y llevar a Colombia hacia esa nueva filosofía de diseño de ingeniería, hacia esas nuevas tendencias, ¿sí? En el desarrollo tecnológico, eso, digamos, es el primer reto que nosotros tenemos. ¿Y qué más tenemos nosotros? Bueno, tenemos también un ecosistema de partner. Nos trabajamos solos, nosotros tenemos vínculos con otras grandes compañías mundiales en el desarrollo de tanto de software como de hardware, dispositivos inteligentes, ¿sí? Especializados cada uno en su rama, caso por ejemplo de Panduit, de Enders & Hauser, ¿sí? Estos partners trabajan en asocio con Rockwell Automation para ofrecer soluciones integradas, de tal manera que si yo tomo un equipo de uno de nuestros partners, lo conectamos a nuestros sistemas, ya va a haber una gran comunicación, una alta compatibilidad, y ese flujo de información del que les hablaba, ¿sí? Va a ser mucho más fácil que si se desarrolla a través de otras aplicaciones con terceros, donde todo toca hacerlo a mano, la programación se vuelve ineficiente, la ingeniería se vuelve costosa, se vuelve muy difícil de mantener. No, nosotros a través de esto podemos desarrollar una ingeniería bastante eficiente y bastante amena. Soluciones enfocadas en la industria, ¿sí? Lo que queremos nosotros es brindar soluciones que sean oportunas para nuestros clientes. Y por eso tenemos productos que están exclusivamente para algunos mercados. Algunos, por ejemplo, para ciencias de la vida. Ya tenemos implementaciones aquí en el Valle del Cauca, tenemos soluciones implementadas directamente con paquetes desarrollados para ese mercado. Tenemos para productos para oil and gas, tenemos productos para manufactura. Y bueno, para cada una de las segmentos tenemos algunos paquetes especializados. Consultoría digital, bueno, servicios que ya se prestan avanzados de nuestro equipo de Lifecycle y soluciones en ciberseguridad. Bueno, un poquito de qué es Rockwell en el mercado mundial. Sí, nuestras cifras pues hablan por sí solas. ¿Sí? En Latinoamérica tenemos una presencia más o menos del 8% del mercado. En la industria, nuestro fuerte sigue siendo procesos, ¿sí? Trabajamos también en industrias híbridas, industrias discretas. ¿Y en qué desarrollamos, digamos, nuestro mercado? Básicamente en dispositivos inteligentes, servicios de Lifecycle, al cual pertenezco, ¿sí? Y en software y control, que es, digamos, lo tradicional en lo que estamos. Tenemos presencia en más de 100 países, tenemos alrededor de 27.000 empleados en todo el mundo y hemos sido catalogados pues como una de las empresas con mejor ambiente laboral pues para trabajar en distintos escenarios. Nuestras soluciones están enfocadas básicamente a la automatización discreta, ¿sí? Máquinas, secuencias, procesos. En la automatización de procesos, ¿sí? Tenemos, digamos, un gran componente, que ya es toda una arquitectura y una filosofía, que es Plan PX o PlanPax. Vamos en la versión 5 de este desarrollo y PlanPax ha ido creciendo desde sus bases, que fue simplemente un conjunto de librerías para programar en el ControlLogix, en las HMIs, hasta llegar hoy en día a tener toda una arquitectura que permite montar una solución
eficiente, costo eficiente a nivel de ingeniería, ¿sí? Y que sea muy funcional, ¿sí? Para nuestros clientes, que el cliente pueda llegar con nuestra solución basada en Plan PX, ¿sí? Y empezar a trabajar con una curva de aprendizaje muy baja, ¿sí? Y con una utilización, una usabilidad de las herramientas bastante alta. Y automatización híbrida, donde tenemos productos, sistemas tanto discretos como de procesos. Bueno. Ahora sí, Rockwell Automation, bueno, como les había hablado, tenemos por un lado la línea de hardware, ¿sí? Alan Bradley es la línea más antigua que maneja Rockwell Automation. La parte de software la llamamos Factory Talk, ¿sí? En Factory Talk tenemos software para muchas necesidades de la industria. Vamos a ir viendo ahorita en la siguiente diapositiva que ese software, esas soluciones pueden ir en diferentes niveles. Y Lifecycle, que es el valor agregado que nosotros estamos dándole a nuestros productos. Lifecycle es llevar el ciclo de ingeniería desde su concepción, ¿sí? Hasta la renovación o la migración de la tecnología, tomar la necesidad del cliente, convertirla en una solución, aplicando procesos de ingeniería, aplicando estándares también de ingeniería, aplicando diferentes estrategias para el desarrollo de esa ingeniería durante todo el ciclo de vida del producto. Bueno, para hablar de los retos de la automatización en Colombia, lo primero que tenemos que hablar es de este modelo, el modelo Pardue. Este modelo Pardue nos permite a nosotros identificar 5 niveles, ¿sí? En el que se desarrolla un sistema de automatización industrial y más o menos entender, ¿sí? En dónde está la empresa en Colombia. Está en este nivel, nivel 0, nivel 1, nivel 2, hasta dónde podemos llegar. De las cosas más curiosas que yo he vivido en desarrollo de soluciones, sobre todo la interacción con los clientes, es que el cliente generalmente se para arriba, nivel 4 empresa, y quiere una solución que le llegue allá, ¿sí? Entonces quiere, por ejemplo, un sistema de reportes de gerencia donde diga su nivel de producción, sus costos, ¿sí? Cuánto consumió de energía, cuánto consumió de agua, y cómo hace para optimizar eso para que le salga al día siguiente o al mes siguiente más económico. Y uno le dice, sí, ok, se lo tengo. Tiene que primero montar abajo un nivel 0, campo. No, pero eso es muy costoso. ¿No lo puede hacer así nomás? No, abajo, nivel 0. O sea, tiene que tener una base. Y uno de los retos en Colombia precisamente es entender eso, que para poder desarrollar un modelo de ingeniería fuerte, eficiente, ¿sí? Que brinde una solución real al cliente, una solución concreta, ¿sí? Se tiene que construir de esta manera. Lo primero es construir un nivel de campo. Ahí en el nivel de campo que encontramos todo lo que son dispositivos que están instalados directamente en las máquinas, sensores, ¿sí? Controles de motores, actuadores, válvulas. Entonces, pensamos, por ejemplo, en una válvula. Listo, la válvula abre, cierra. Hasta ahí es una válvula convencional. ¿Será que una válvula de esa categoría nos ofrece un nivel de automatización alto como para hacer una toma de decisiones arriba? Tal vez sí, tal vez no. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en cómo construir para que esto, del nivel 0, brinde la cantidad de información, el valor agregado de su comportamiento, de su funcionalidad, de tal manera que permita tomar decisiones. Un ejemplo, si la válvula por sí misma es capaz de decirnos si se está quedando trabada, ¿sí? Si dentro de un mes hay que cambiarla, pero me está avisando hoy para de una vez poner una orden de compra, llamar a un proveedor y que cuando eso se venga por barco, que se demora un mes, llega la válvula, llega a tiempo, ¿sí? Y si se para el proceso, se parará por unas horas mientras cambiamos la válvula. Y no se nos para un mes porque se dañó la válvula y en ese momento salimos a comprarla. Entonces,
A eso me refiero con tener un nivel de campo, ¿sí? Con dispositivos inteligentes. Nosotros ofrecemos una solución, una serie, ¿sí? De productos y servicios, ¿sí? Para hacer este nivel cero más eficiente. Y por ejemplo, y lo que vamos a ver es que a medida que vamos subiendo, las personas que toman las decisiones o las personas que les interesa esa información también van cambiando sus roles. Entonces tenemos que ir bien pensando desde la persona que está abajo, por ejemplo, un empleado de mantenimiento, ¿sí? Hasta un ejecutivo, qué información es relevante. En el siguiente campo está el nivel de control. En el nivel de control tenemos los PAC, los DCS, que Robot Automation tiene una solución basada en DCS, que es la misma de PlanPax. Tenemos los PLCs convencionales, tenemos controladores, bueno, ahí se integra toda la serie de control. Y ahí, perdón, y ahí en a este nivel, ¿sí? Empieza a cobrar relevancia algo muy importante que es la integración entre sistemas, el poder comunicarse entre sistemas y poder coordinar acciones a nivel de control. Luego subimos un poco más, está el nivel de supervisión. En el nivel de supervisión está toda la parte de visualización. Sentamos a nuestros operarios, ¿sí? Y nuestros operarios van a hacer acciones de control sobre el proceso, sobre la planta, van a tomar decisiones, pero ya no toman decisiones de qué motor prender, no toman decisiones de qué eh, línea activar, sino toman decisiones más de, oiga, este sistema se está desviando, tengo que hacer una acción correctiva, o necesito hacer esta producción, ¿sí? Activemos esta línea o este equipo. Más arriba está el nivel de manufactura. En el nivel de manufactura está todo lo que es la parte de controles de producción, ¿sí? Las recetas, por ejemplo. Están los inventarios, ¿sí? Y esto nos cobra mucha relevancia porque hoy en día eh, el mercado, ¿sí? La industria como tal, exige unos niveles de flexibilidad en en los procesos de manufactura extremadamente alto. Es decir, hoy llega un producto, ese producto de pronto ya no es competitivo en el mercado y necesitamos ajustarlo. Necesitamos ajustar una receta. Necesitamos conseguir un proveedor diferente para que la calidad de los productos se mantenga. Necesitamos producir lotes de otra cantidad porque nuestra logística exige un sistema de transporte mucho más, no sé, ágil, ¿sí? Entonces, el nivel de flexibilidad que exige hoy en día el mercado es muy grande. Y para eso nosotros tenemos que tomar decisiones muy rápidas a nivel de manufactura. Entonces, para poder tomar esas decisiones rápidas, tenemos que poder ver hacia abajo a nivel 2, nivel 1, nivel 0, ¿sí? De forma muy ágil, muy eficiente y poder ver la realidad del proceso. Y a nivel de empresa, ya estamos hablando de indicadores, estamos hablando de tendencias, estamos hablando de correlación de datos, de cómo la cadena de producción se integra, ¿sí? Y dónde están, por ejemplo, los cuellos de botella. Entonces, para poder ver eso, hay que empezar primero a depurar, a decantar la información. Y para poder decantar esa información, hay que aplicar una serie pues, de algoritmos, de indicadores, ¿sí? Para que la información que le llegue a la persona sea puntual. Ok, nos desfasamos un 4% de la producción. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Ya se puede preguntar, bueno, es ineficiente, hubo errores, la planta estuvo parada, hay que aplicar algún tipo de correctivo, ¿sí? Hay que hacer una mejora. Es más o menos ese es el modelo. Listo. El primer reto que tenemos nosotros, ¿sí? En la industria en Colombia, sí, como pudieron ver, es consolidar el nivel 0, campo y el nivel 1. Si vieron esos niveles, ¿sí? Se dan cuenta que debe haber una comunicación entre ellos. Y creo yo que ese ha sido el reto más grande que se ha tenido en los últimos años en la industria colombiana, y es que
Todavía no hay una estrategia clara, ¿sí? Sobre la ingeniería de base que hay que hacer a nivel industrial, ¿sí? Para tener esta parte de la industria conectada y para tener soluciones de alto valor, ¿sí? En los niveles superiores. ¿Por qué? Porque si vamos y vendemos una solución, típicamente nos compran un tablero, una SCADA con un PC, ¿sí? Un sistema basado en Windows, pero sin pensar más allá en qué tanto valor agregado se le va a sacar la información. Yo, por ejemplo, tenía como, como novedad, como casos, que nos comparan, por ejemplo, nuestros variadores, ya que hablaba el compañero de los variadores de velocidad, ¿sí? Y nos comparaban con otras marcas. Dicen, mira, pero es que otras marcas, ¿sí? Hacen lo mismo y son más baratos. Ustedes son más caros. Tal vez, si cambiamos un poquito el concepto, no es que seamos más caros. Lo que pasa es que nosotros ofrecemos más, pero el cliente no lo ve. Entonces, ¿por qué? Porque esa infraestructura está pensada en el momento, en la solución de inmediata. Controlar un motor, abrir una válvula, tener una pantalla para el operador, tener una receta muy inmediata, ¿sí? Pero las soluciones a largo plazo en el desarrollo de ingeniería, todavía estamos en un proceso, en una curva de aprendizaje, diría yo. Y ahí, digamos, es donde podemos generar nosotros un impacto positivo y es llevar la ingeniería hacia usufructuar más la tecnología, ¿sí? Sacarle más provecho a la información que se produce en los niveles inferiores. Para poder hacer eso tenemos que integrar, ¿sí? Integrar todos los fabricantes, no solamente Rockwell. O sea, Rockwell no va a llegar allá y va a decir, bueno, te voy a construir una planta al 100% marca Rockwell. Típicamente hay que participar con otras marcas, con otros proveedores, con otros sistemas, eso es lo convencional, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer nosotros como empresa es ofrecer la oportunidad de conectarnos, ¿sí? De integrarnos. ¿Cuál es el reto? Existen muchos fabricantes, existen muchos protocolos de comunicación, muchos lenguajes para hablar, ¿sí? Entonces, una marca habla el protocolo A, nosotros hablamos otro protocolo. Cosa curiosa, por ejemplo, nosotros hablamos, nuestros sistemas hablan un protocolo que se llama Ethernet IP. El cliente apenas ve un puerto así RJ45 como el de cualquier computador, dice, listo, ese también habla de Ethernet IP. Y resulta que no es así, ¿sí? Ethernet IP es un protocolo especializado. Ya es el cliente, se queda en la idea de que ya, con tener un puerto RJ45, hablas de Ethernet IP. Y no, ¿sí? Y cambiarle ese concepto al cliente ha sido difícil, ¿sí? Pero, pues es posible. Entonces, necesitamos una estrategia de integración y ahí prima mucho hacer una muy buena ingeniería conceptual, una muy buena ingeniería de base para que la solución que se le brinde al cliente no esté frenada, ¿sí? Por incompatibilidades o por falta de capacidades de integración. El segundo problema con la infraestructura es el valor agregado poco claro para los stakeholders. Las personas que toman decisiones, si tú les presentas, digamos, una solución aparentemente convencional, te comparan con otros fabricantes, te comparan con otras soluciones en el mercado y van a decir, usted está muy caro, quítele a eso, ¿sí? Ponga productos más económicos, ponga algo de menor costo, ¿sí? Reduzca costos, reduzca la ingeniería, reduzca el desarrollo. ¿Por qué? Porque no ven el valor agregado de lo que nosotros estamos ofreciendo. Si cuando vendemos una escala solamente le decimos que es para que el operario se siente ahí en pantalla, ¿sí? Y pueda darle clic a un botón de arrancar una máquina, pues no le estamos vendiendo realmente lo que hace. Pero si le decimos que este sistema le va a permitir que, que su operador haga operaciones más confiables, que su sistema de producción, por ejemplo, sea auditado, de tal manera que si algún día ocurre un error en un proceso, podamos ir y revisar lo que sucedió. Si podemos decirle que podemos hacer estrategias de mantenimiento preventivo que cuestan menos que los mantenimientos correctivos, gracias a la información que obtenemos desde piso,
Si le podemos decir al cliente que podemos reducir sus consumos de energía, de agua, ¿sí? Implementando soluciones que de entrada parecen más costosas, pero eso se compensa, ¿sí? Con los ahorros al final del ejercicio. Si podemos decirle al cliente que puede tener una manufactura que va a estar siempre disponible para las nuevas necesidades de su mercado, entonces ahí ya cobra valor, ¿sí? Nuestras soluciones. Pero muy pocas veces podemos llegar, digamos, con esas palabras y decirle a las personas que toman las decisiones, las que ponen el dinero, decirle, vea, nuestra solución es mejor, ¿sí? Porque ofrece esto adicional. Es uno de los grandes retos. Y por eso es que típicamente te piden arriba un Excel y generalmente piensan en eso. No, es un Excel donde me lleguen aquí los datos, cuánto produje, ¿sí? Cuánto costó, saco aquí las cuentas, porcentaje de utilidad, tanto por ciento. Pero no ven todo lo que hay allá abajo y todo lo que se necesita para que él pueda tener ese Excel con esos datos. Entonces, ese, digamos, ha sido uno de los retos. El otro reto es el tema de la empresa conectada. ¿Sí? Como concepto, la empresa conectada dice, integre desde el piso hasta el techo. Y hay una barrera muy grande, ¿sí? Y es la diferencia entre OT e IT. Cuando se empezaron a diseñar los sistemas de automatización basados en redes industriales, ¿sí? Cuando siempre se tenía la red de corporativa, ¿sí? La red de datos de las empresas, como una red independiente. Y cuando llegó Ethernet, con sus diferentes protocolos industriales, ¿sí? De una vez se pensó, oiga, de aquí para abajo es Ethernet industrial para que maneje todos los datos de planta, allá industriales, las máquinas, los procesos, todos los sistemas de manufactura. Y tenemos acá arriba un sistema empresarial, ¿sí? Donde manejamos todos los computadores, bases de datos, sistemas de reportes, internet, incluso las comunicaciones externas con nuestros clientes, con nuestros proveedores. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando un gerente, digamos, de producción quería saber cómo estaba la línea o cómo estaba el proceso? Alzaba el teléfono, oiga, ¿cómo van? Bien. ¿Qué es bien? No, llevamos tanto. Y empezaban a dictarse por teléfono. Oiga, todo eso se puede integrar, pero ese ha sido uno de los retos más grandes, integrar la red industrial con la red empresarial. Primero, porque la visión del desarrollo de esas redes es distinta. El uno piensa en un tipo de datos y en un uso de esos datos, y en un uso de esa red, y en una disponibilidad de esa red, y el otro, ¿sí? El ingeniero de OT, que es el ingeniero de la integración en el piso, piensa en una forma muy distinta. Por ejemplo, para un ingeniero de OT, lo primordial en una red de datos es que no se caiga nunca. ¿Sí? Es lo principal, porque si se cae la red, se para la planta. Para un ingeniero de IT eso no es relevante. ¿Dónde está él? No, la seguridad de los datos. Así los datos lleguen al otro día, pero que lleguen confiables. ¿Sí? Para el ingeniero de IT, ancho de banda. Entre más ancho de banda se le pueda dar a sus usuarios, mejor, porque entonces navegan más rápido, los archivos se pueden descargar con más facilidad, archivos más pesados. En OT no, eso no es. En OT, ¿qué pensamos? Ok, necesitamos redes que sean constantes, confiables, siempre con la misma disponibilidad, siempre con la misma calidad. Entonces, esas diferencias, ¿sí? Han hecho que el desarrollo de la infraestructura a lo largo de toda la empresa se haya vuelto un reto, un cuello de botella, de hecho. Y que solo hasta ahora que empezamos a hablar de industria conectada, que empezamos a hablar, por ejemplo, de firewalls en la mitad de ese sistema, ¿sí? Y que las operaciones de IT y OT empiezan a converger en un punto, ¿sí? Ahí ya empezamos, digamos, a tener un desarrollo de infraestructura mucho más eficiente y mucho más usable, con un valor agregado mayor.
Pero esto ha tenido otro inconveniente, otro reto por superar, que es el tema de la ciberseguridad. Para la persona de IT, sí, es claro, el problema está en que no se le lleven los datos de su planta, ¿sí? Para IT. O sea que el firewall está entre su empresa y el exterior. Ahí está. Para la persona de OT, es que no se le entre un hacker y te cambia un set point de una planta, ¿sí? Se te daña un proceso o te genera un riesgo de seguridad más grande que incluso puede afectar la vida de las personas, ¿sí? Eso ya ha sucedido. Y entonces para él el firewall debería estar abajo, donde nadie le pueda tocar sus equipos, nadie le pueda dañar, ¿sí? Su sistema de control, descontrolar el sistema. Entonces, el hacer converger esos dos conceptos ha implicado que el personal de IT y el personal de OT se sienten a hablar, ¿sí? Y se desarrolla una solución conjunta. Pero para eso es necesario, ¿sí? Un cambio cultural, que es que las personas de IT, típicamente ingenieros de sistemas, ingenieros de redes, ¿sí? Con preparación en manejo de switches y manejo de este tipo de sistemas informáticos, ¿sí? Empiecen a entender cómo funcionan abajo los datos de OT y qué necesitan, ¿sí? De la parte de IT para que eso abajo funcione. Y por su parte, la gente de OT también tiene que aprender, ¿sí? Cómo es que se manipulan esa información arriba, qué es lo que tiene que subir, cuáles son los riesgos que corren integrando OT y IT, ¿sí? Para que habilite, digamos, su sistema de tal manera que sea compatible hacia arriba. Entonces, esa convergencia entre esas dos personas, entre esos dos mundos, ¿sí? Que es el mundo de OT, los operadores en campo, y el mundo de IT, que son las personas de los corporativos, converjan, ese, digamos, es otro reto a superar. Y por último, la migración de tecnologías legacy. Desde que se desarrollaron los PLCs y se desarrollaron las redes industriales, han sucedido una serie de eventos y han emergido muchas tecnologías. Cada fabricante ha propuesto eh, su propia red, su propio protocolo con diferentes tecnologías, seriales, inalámbricas, y últimamente, sí, todas han ido convergiendo hacia Ethernet, pero cada una de ellas, sí, converge por su propio camino. Entonces, proponer nosotros hoy en día, sí, un desarrollo de migración pasa por esto, por migrar las tecnologías legacy. En la industria, aquí en el Valle del Cauca, ustedes pueden encontrar sistemas con redes, ¿sí? Que son prácticamente unos abuelitos. Y cuando nosotros llegamos con un control logger, le decimos, listo, nos vamos a conectar aquí. Y el variador que habla, por ejemplo, habla de F1. Y uno le dice, pero eso es Rockwell. Uy, no, sí, eso es Rockwell de hace 25 años. ¿Sí? ¿Y ahora cómo hacemos? Pues nos toca a nosotros, ¿sí? Empezar a proponer soluciones donde migremos toda esa capacidad de comunicación hacia sistemas actualizados. Lo mismo cuando tenemos terceros, ¿sí? Llevar todo hacia un protocolo común. Para nosotros, para Rockwell Automation, su protocolo bandera es Ethernet IP. Pero eso no quiere decir, digamos, que nosotros estemos casados con Ethernet IP. Tenemos soluciones para podernos integrar con otros fabricantes y tenemos alianzas, ¿sí? Con otros proveedores, como el caso, por ejemplo, de Panduit y de ProSoft, ¿sí? Que nos permiten tener tanto infraestructura física, hardware, ¿sí? Como infraestructura lógica para hacer esa convergencia y poder entonces llevar la migración de esas redes viejas, casi que obsoletas, podríamos decirlo, hacia sistemas modernos con el menor impacto. Sí, porque de lo contrario sería, oiga, todo eso que está obsoleto, quítelo y ponga todo esto nuevo. Inmediatamente el cliente nos va a decir, ah, ni de fundas. ¿Sí? Porque eso me costó plata. ¿Cómo me va a decir que eso ya no sirve, que ahora toca comprar todo nuevo? Eso no va a pasar. Sigamos, por favor. Bueno,
Todo esto del desarrollo de la infraestructura, ¿sí? Es un pilar que se debe consolidar, ¿sí? Digamos, es el primer paso a superar, el primer reto a superar para poder tener para poder llegar a este segundo escenario, que es el de la industria 4.0. Retos en Colombia. Primero, entender qué es la industria 4.0. Sí, diría yo que es el reto premium hoy en día. Se viene hablando desde el 2013 de la industria 4.0, acá en Colombia desde el 2016 aproximadamente, y siempre se hablaba de lo que puede hacer, de lo que contiene, más no de cómo implementarlo y cómo sacarle valor a eso. ¿Sí? Mucha gente dice, sí, quiero tener esto con gemelos digitales, con sistemas de realidad virtual, yo quiero tener el SCAD en mi celular, me decía uno. Otro operador me decía, no, es que yo quiero poder entrar a la planta y controlarla desde la casa. Sí, ok. Muchas expectativas, muchas ilusiones, pero muy poco, ¿sí? En concepto de qué es, ¿sí? La industria 4.0. Y es más, ¿quiénes han desarrollado la industria 4.0 y qué soluciones tienen en el mercado? Más de uno, yo creo que aquí no sabe que Rockwell Automation tiene soluciones para industria 4.0. ¿Y qué van a hacer con ellas? Ah, bueno, ese es precisamente nuestro deber como ingenieros, ¿sí? A la hora de ofrecer nuestras soluciones, ¿sí? Darles a conocer ese portafolio y mostrar las ventajas y las virtudes que tiene la industria. Tenemos soluciones nosotros en cuanto a gemelos digitales, aprendizaje de máquina, Big Data, Internet de las Cosas, sistemas MOM, que es lo que les hablaba yo de toda la parte del desarrollo de manufactura, y soluciones en la nube, ¿sí? Soluciones como servicio. ¿Qué se busca con esta industria 4.0? Primero, que el impacto tecnológico esté muy concentrado en la parte del desarrollo de la ingeniería, más no en el proceso en marcha. Ese es uno de los grandes retos. Es decir, la industria 4.0 debería acompañar a los sistemas ya existentes. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de los gemelos digitales. Los gemelos digitales nos sirven para que nosotros podamos extraer la información de una planta, de una máquina, de un motor, generar un modelo digital, como por ejemplo con el software que ahí menciono, que es Simulate 3D, y nosotros empezar a hacer nuestra programación, nuestro desarrollo de ingeniería, preparamos el Control Logics, preparamos la HMI, y lo probamos y lo simulamos sobre una línea virtual. Cuando ya esté lista, entonces sí la podemos llevar a la planta, ¿sí? Y ponerla a producir. Entonces el impacto es menor. El tema de aprendizaje de máquina, que es que nuestros sistemas se vayan sintonizando por su propia cuenta para hacer un uso más eficiente de los recursos, tener un mejor desempeño, mejor performance. Tema de Big Data, que es toda la parte de procesamiento de datos, correlación de datos, que en principio podrían parecer dispersos, parecería que no están relacionados unos con otros. Tal vez nosotros no los vemos, pero cuando se aplican algoritmos de Big Data, se puede encontrar por qué un sistema, por ejemplo, se desvía, por qué una línea empieza a perder rendimiento, a perder capacidad de producción. Eso se puede hacer a través de sistemas de Big Data. Internet de las cosas, ¿sí? Este, digamos, es un concepto que todavía está tiene mucho por madurar, ¿sí? Estamos hablando no solamente de comunicar equipos unos con otros a través de mecanismos de protocolos, ¿sí? Que permitan hablarse entre ellos, sino qué datos son relevantes. ¿Para qué se debería tener Internet de las cosas? ¿Sí? Por ejemplo, Internet de las cosas podría servir para que una cadena de producción de una empresa, de un fabricante, hable con un sistema de suministros de otro fabricante. De tal manera que cuando se van acabando, agotando, por ejemplo, las materias primas, se puedan hacer pedidos de forma automatizada hacia el otro fabricante, hacia el proveedor, y que ese proveedor
envíe oportunamente esas materias primas y reabastezca la planta sin generar paradas, sin necesidad, por ejemplo, de que intervenga una persona. La persona intervendría cuando ya recibe la factura y dice, bueno, tengo que pagar tanto por este pedido nuevo que me llegó, ¿sí? Para eso serviría Internet de las Cosas. El poder hablar con las empresas y mostrarles lo que pueden lograr implementando Industria 4.0 es el reto hoy en día en Colombia. ¿Listo? Bueno, y en el caso de sistemas de MOM y de SaaS, como les decía, la idea es tener una manufactura mucho más consistente y que sea capaz de adaptarse, ¿sí?, a los cambios en el mercado. Bueno, distintas soluciones que tenemos, Planpax, por ejemplo. Planpax es nuestro sistema de control distribuido, DCS. Ok. Es nuestro sistema de control distribuido. Es el caballo de batalla en este momento de lo que hacemos en Colombia. La mayor parte de la ingeniería la hacemos basada en eso. Tenemos una nueva solución, Optics, que tiene capacidades de IoT. Factory Talk Hub, que es toda la parte de soluciones en la nube. Y sistemas especializados como Fix, que permite, por ejemplo, hacer control predictivo, ¿sí?, o tener una una estrategia de control predictivo utilizando los datos de planta con integración de sistemas pues, de nivel cero. Bueno, ya para cerrar, hablemos de de inteligencia artificial. Si bien hoy en día es un boom, ¿sí?, y creemos, digamos, inteligencia artificial, el gran ícono pues, de la inteligencia artificial, ChatGPT, creeríamos que eso, digamos, es lo que utilizaríamos acá para hacer nuestros desarrollos de ingeniería. Pero no, la inteligencia artificial, primero, es mucho más vieja, ¿sí? Se han hecho desarrollos de inteligencia artificial desde hace muchos años, desde finales del siglo pasado. ¿Para qué? Para optimizar procesos, para identificar patrones, para tener sistemas más estables, ¿sí?, para extraer datos o correlacionar datos de planta. Pero hoy en día, digamos, le cobra relevancia, ¿sí?, porque ya tenemos mucha información que se puede procesar. Entonces, utilizamos, por ejemplo, soluciones como Factory Talk, ¿sí?, Analytics Guardian, Logix AI y Vision AI. Primero es para tener mantenimiento predictivo, lo que les hablaba de que un sistema ya hoy en día puede avisar, ¿sí?, cuando se va a dañar y poderlo reparar previamente, tener los repuestos listos, ¿sí? Logix AI es para hacer mejoras en los procesos. Muchos procesos no se pueden controlar de forma eficiente, adecuada, con estrategias de control convencionales. Entonces necesitan inteligencia artificial para identificar patrones. Y Vision AI, que es para inspección de calidad, utilizando sistemas de visión artificial. Bueno, hacemos a lo último. Por último, ¿sí? Y aquí viene el tercer componente de Rockwell Automation, que es Lifecycle Services. En Lifecycle Services, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ya dicho esto, ya visto estos retos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, en Lifecycle Services, lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestro rol de ingenieros para potenciar nuestros productos, para impulsar la tecnología que nosotros proveemos, ¿sí?, es entender las verdaderas necesidades del cliente. Nuestro labor como ingenieros, ¿sí?, parte de tener un diálogo muy asertivo con el cliente, donde reconozcamos qué es lo que el cliente necesita y cómo nosotros podemos ayudarlos a suplir esas necesidades, ¿sí?, a lograr esos objetivos. Primero, limitando las expectativas, porque muchas veces el cliente, cuando hablamos de todo esto, se imagina toda una película, ¿sí?, toda una fantasía de lo que puede lograr, y cuando ya se enfrenta a la realidad, dice, oiga, pero eso no era lo que quería. No, primero, asentemos. Yo creo que el papel más fuerte, digamos, de la ingeniería es eso, la comunicación con el cliente. El poder llevar un proceso de ingeniería donde
se recopilen muy bien las necesidades de los clientes, entender, ¿sí? Cuánto está dispuesto a pagar, cuánto el cliente está esperando retornar, porque nada de esto es gratis, ¿sí? Esto cuesta y el cliente debe entender cómo él, ¿sí? Va a retornar su inversión. El retorno de inversión es primordial para el desarrollo de un proyecto. Nosotros, digamos, en Lifecycle, para poder lograr eso, tenemos que acompañar al cliente en todo el proceso de ingeniería, ¿sí? Desde el concepto mismo, ¿sí? Desde explicarle prácticamente lo mismo que les mostré a ustedes del nivel 0, el nivel 1, el nivel 2. Aquí debes construir este gabinete, aquí debes poner este motor, este variador te va a servir a futuro para estas otras cosas. Este controlador, ahorita tú lo ves muy grande, pero después cuando integres el sistema te va a servir para estas otras cosas. El poderle hablar así al cliente, ¿sí? Permite que el cliente aterrice sus necesidades y nos empiece a contar sus verdaderas inquietudes, sus verdaderas expectativas sobre el sistema. La otra es que Lifecycle, ¿sí? Es una estrategia para darle valor agregado al producto. ¿Qué queremos nosotros? Que con nuestro servicio, con nuestro acompañamiento, el cliente sienta que no solamente que está comprando una SCADA, que está comprando un software, que está comprando una licencia o que está comprando un componente, sino que está comprando la ingeniería que hay detrás de él, ¿sí? Y el poder nosotros brindarle documentación, brindarle una asesoría, brindarle un acompañamiento, ¿sí? Permite que el cliente también descubra qué hay más allá de eso que le estamos vendiendo, ¿sí? Cuando le decimos que hay, por ejemplo, por decir, un relé inteligente que sirve para aprender de forma remota un motor, pero ese también le hace diagnóstico y también le mide energía, ¿sí? Entonces, poderle brindar todo ese acompañamiento hace que la tecnología nuestra cobre un valor mucho más alto. Un reto más grande es involucrar al usuario final. Muchas veces nos sentamos nosotros a hablar con el que piensa la solución en el papel, el que la dibuja en los diagramas, el que va a tomar la decisión financiera, el inversor. Y cuando llevamos esa solución y sentamos al operario, y el operario dice, no entiendo, yo no sé por qué me ponen a hacer esto si antes lo hacía mejor y más fácil. Y con un computador más viejito, ¿sí? Nos chocamos, ¿sí? Y entonces generamos ciertos resentimientos y el impacto se puede volver negativo. Si nosotros involucramos al usuario final desde el principio y entendemos qué es lo que él espera recibir del producto, cómo él venía haciendo las cosas, cómo era que antes él prendía el motor y lo apagaba, cómo era que hacía para que su sistema siempre sacara los productos parejitos, bien hechos. Si entendemos ese tipo de cosas, que esa experiencia, esas nociones del proceso que son muy propias, ¿sí? del día a día y las llevamos a nuestra ingeniería, ¿sí? No solamente a llevarles un producto nuevo, sino decir, oiga, el producto nuevo es compatible con lo que usted ya hace. Mire que aquí estamos adaptando lo que usted ya hace para que lo haga mejor, lo haga más fácil. Si involucramos al usuario final en ese desarrollo de la ingeniería, vamos ganando. Explorar nuevas alternativas, romper la burbuja. Siempre vamos a escuchar a las mismas personas decir, oiga, esto se hacía así y entonces así se sigue haciendo. Nosotros tenemos que tener la audacia para decir, oiga, tenemos una mejor forma de hacer las cosas. ¿A usted le gustaba este sistema con estos, por ejemplo, computadores? No, ahora pongámosle máquinas virtuales. No, pero computadores, mire, yo estoy acostumbrado a los computadores, las máquinas virtuales. Sí, y poder convencer al cliente de que hay mejores formas de hacer las cosas sin miedo a incursionar en lo novedoso. Podemos llevar también a que el cliente salga un poco de lo tradicional, ¿sí? Y empiece a explorar la solución a sus necesidades desde otro punto. Una muy importante, tropicalización de la solución. Ustedes saben que Rockwell es una empresa de orden mundial y trae soluciones estándar, ¿sí? O sea, lo que se vende en Estados Unidos, se vende en Europa,
se vende en Latinoamérica. Pero no es lo mismo, ¿sí? La interacción del cliente, de los usuarios finales, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Entonces, nuestra labor de ingeniería es entender esas necesidades que son particulares de la región, de la cultura, ¿sí? Y aprender a tropicalizar la solución. Cambiarlo al idioma, si es necesario, español, ¿sí? Indicar, por ejemplo, por qué los colores o las formas tienen que ser de este modo. Entender, por ejemplo, por qué un proceso visto en una pantalla o visto en un reporte, ¿sí? Se interpreta de cierta manera y acompañar al cliente en eso. En algunos casos, el cliente no es que sea caprichoso y quiera que le pongamos las cosas de cierta manera, las pantallas de color gris. El cliente está dispuesto a cambiar, está dispuesto a ceder siempre y cuando nosotros le argumentemos el por qué y le enseñemos, lo llevemos en esa curva de aprendizaje, ¿sí? Para que se adapte a estos nuevos sistemas. Y lo último, ¿sí? De lo que les quería hablar, la automatización no es un intruso. Siempre que se habla que donde llega un sistema automatizado, ¿sí? Ahí había una persona. Y lo he vivido y de hecho tuve en mis primeros años de ingeniería grandes conflictos con los operarios, ¿sí? De alguna manera te sabotean la ingeniería que tú llegas a hacer porque creen que van a perder el puesto, ¿sí? Porque creen que estamos generando desempleo. ¿Cómo hacemos nosotros para decirles, ¿sí? A las empresas, a los empleados de esas empresas, que esto no llega para dañar su calidad de vida, sino por el contrario, para mejorarla? Cosas como, por ejemplo, si usted antes se tenía que parar enfrente de un horno, ¿sí? Para aplicar un químico, ahí abriendo la puerta, exponiéndose a una quemadura, exponiéndose a un accidente, pero ahora le ponemos una máquina acá que va a hacer eso por usted para que usted controle la máquina desde afuera, con mayor seguridad, ¿sí? Con un mayor confort. Si podemos ofrecer de esa manera la ingeniería, ¿sí? Ya la automatización ya no es un intruso y podemos, digamos, llevar el proceso de ingeniería de una forma mucho más amigable y mucho más asertiva. Bueno, ese, digamos, es lo que les traía para conversar hoy. Si tienen preguntas. Gracias. Por eso yo lo interrumpí, porque ya estamos arriba, no hemos comenzado y la idea es que lo tenemos todos para las tres corredores, para mirar toda la parte de transformación de la empresa, ¿sí? Donde vemos cómo han tocado una serie de aspectos que son fundamentales. Se habla y se habla y se habla y hay una cantidad de paradigmas ahí, ¿cierto? Pero en la medida que tiene una persona que tenga capacidad, claridad, ¿cierto? Y nos ayude a entender textos, elementos clave, eso es muy importante para nuestra formación. Hay de todo tipo de ingenieros, industriales, están biomédicos, mecánicos, eléctricos, mecánicos, etc. Esto es para todo el mundo. Debemos saber de esto, pero es importante. Entonces, yo te agradezco que me han sido excelente la participación, nos ha ayudado muchísimo, ¿cierto? Vamos ahora, los invito a todos para que vayamos aquí a Aulas 3 para que es transformación digital. Como les decía, es pues una continuación de este tipo de charlas. Y con eso cerramos este ciclo de Roswell. Ayer tuvimos una muy buena también. Entonces, los invito. De igual manera, ya vamos a entrar una vez. Nos organizamos ahí, el monitor nos ayuda por el estado, ¿cierto? Que sean grandes. Bueno, Gracias. Excelente. Muy, muy bien, excelente. Muy bien. Gracias.